Los parajes adyacentes a la quebrada de Cuarizuti fueron testigos mudos de las luchas tribales y posteriormente de colonizadores y bárbaros durante siglos. Los intentos de evangelizar el Chaco por parte de los jesuitas y luego por los franciscanos queda demostrada con los escritos de los padres Chomé y otros pioneros de la época que dejaron testimonio de su labor. Ojo del Agua es una comunidad pintoresca y laboriosa que está ubicada en las faldas del Aguarahue, dividida en dos, no solamente por la quebrada que lleva su nombre, sino también por la carretera que conduce a la ciudad de Tarija. En realidad no tiene fundación oficial, pero sí cuenta con documentos fehacientes de su nacimiento y desarrollo, como pocas poblaciones en el Chaco boliviano. El decreto delegacional de 1917 pone en realidad el primer hito de su historia, pues en base a este instrumento legal, cuya sede se encontraba en Caiza, entonces capital de la provincia, don Domingo Urzagaste, primer poblador de Ojo del Agua, solicita oficialmente estos terrenos en calidad de arriendo, pues hasta entonces se encontraban deshabitados, es decir, la parte costera adyacente a la quebrada que originó su nombre. Esta noche, buena noche, noche de para la oreja, arrimado a la ventana, a donde ronca la vieja. El documento de concesión original aún existe, celosamente custodiado por uno de sus hijos de don Domingo Urzagaste, y data exactamente del 30 de diciembre de 1920. Las familias fundadoras de Ojo del Agua quedan en realidad muy pocas, lógicamente ya solo sus descendientes. Don Amado y Alberto Urzagasti se constituyen en los más antiguos de la zona. ¿Cuándo se habría fundado y cómo se habría fundado esta comunidad tan interesante de Ojo del Agua? Bueno, la transmisión ha venido de padres a hermanos y de hermanos que han entrado grandes a este lugar en el año 1920. Pero las exploraciones se hicieron antes de que yo nazca, en el año 18, para ubicar el lugar, ver de dónde podían captar agua y lugares óptimos para la irrigación y los trabajos. Una vez conseguido los arriendos de la delegación de gobierno de los territorios nacionales de colonias que tenía la delegación en Caiza, previo informe del señor corregidor del Palmar, don Pascual Lezana, que informó y dijo no existe ningún trabajo ni ningún asentamiento humano en toda la zona donde el impetrante Domingo Urzagaste solicita. Entonces le concedieron. Recién entonces mi padre, que ya tenía explorado, ubicado el lugar por donde va a entrar el camino, entonces como no había ingenieros y no había brújulas, pero no había quien las maneje, entonces a pura iniciativa hicieron los trabajos, prendieron fuegos a donde iba a terminar el camino para cruzar la quebrada Cuarizuti, y desde Pajoso, rumbo al Humo, iban jalonando, para luego, una vez jalonado, teniendo la línea directa, ya había partes malas que no se podía cruzar el camino, entonces ya han hecho las variantes para el camino y llegaron al lugar y cruzaron hasta Ojo del Agua, ya, propiamente hasta el lugar denominado Ojo, donde está el vertiente. Pero esta comunidad tenía dos nombres, los tiene Costa, por encontrarse asentada al pie de las serranías del Aguarahue, y Ojo del Agua por el vertiente propiamente dicho de Ojo del Agua. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1920, así es que ya entrando ya a la ocupación pero concedido los arriendos. Entonces yo había nacido ya el 7 de agosto de 1920 y el único hermano vivo que tengo, que somos dos, nació el 13 de septiembre del año 1918. Así es que, Amado Urzagaste. Los únicos sobrevivientes. Luego haremos relación de las defunciones de los pioneros de la ocupación. ¿Cuál ha sido la principal actividad luego de este primer asentamiento y qué familias más se asentaron en Ojo del Agua? Bueno, la actividad fue en primer lugar abrir caminos. Luego, también a iniciativa, no había
niveletas, no había nada, no se conocía entonces iniciativa, se abrieron las tomas de agua con previa autorización también de la delegación, llevando con agua el nivel hasta el lugar, por ejemplo, donde se iba a irrigar, que hicieron. Después de esto, recién el año 1926 llegó don Pablo Rueda con su hermano Vidal Rueda y la señora doña Agustina. Y un señor Durán, Félix Durán. Bueno, el 29 llegaron Pedro León, el padre de Jesús León, Gregorio León, Telencio López, Marcelino Tamayo, Domingo Maraz, Bonifacio Urzagaste, un señor Dionisio Ortega, y también Bishop, el ingeniero que hizo la mensura de la colonia fiscal del Palmar, que se ubicó también en Ojo del Agua, así es que lo sacó a Pablo Rueda y a otros más y les dio terrenos en reposición, pero no los mismos terrenos que poseían antes, ¿no? Las familias asentadas en estos parajes fueron atraídos sin duda por la fertilidad de sus suelos y la riqueza paradisíaca de la flora y la fauna silvestre, además de otras ventajas como la existencia de agua. Así pues, esta zona era conocida antes por la admirable cantidad de frutas silvestres y animales de monte. Sin embargo, la bonanza duró poco, pues en 1929 los aires de guerra con el Paraguay precipitaron una intensa campaña en nuestro país y se realiza el primer llamamiento, que obviamente no solo afectó al Chaco, sino a todo el país. Más de un año, mucha gente. El segundo llamamiento, otra vez el 30, de la misma manera. Entonces la gente ya medio se acobardó al tiempo de la guerra. Solamente fueron 28 hombres han ido a la guerra de este lugar. Salieron 7 vivos. Entre ellos salió Jesús León, que ha sido teniente, Telencio López, Ricardo Donaire, Antonio Urzagaste, Bonifacio Urzagaste, Napoleón Centeno y Ricardo Donaire. De Pablo Rueda, salieron 7 vivos. El resto dejó sus sepulturas bajo los árboles, que solamente ellos son los testigos fieles y guardianes secretos de sus despojos mortales. La guerra tiene su precio y no siempre se paga en la trinchera, pues los efectos negativos repercuten en la producción de un país. A la desolación de los años 30 siguieron posteriormente las sequías del 40 y del 42. Pero 3 años más tarde vuelve la bonanza con la época del ferrocarril, el caucho, y comienza a funcionar las microindustrias como la destilería de alcohol de caña, por ejemplo, y posteriormente las famosas caleras de Ojo del Agua. En estos pozos rústicos se lograban quemar toneladas de piedra caliza diariamente, que movía importantes recursos y generaba medios de subsistencia para muchas familias. Las caleras funcionaron hasta 1985 y fueron abandonadas por presión de los mismos comunarios. A esto se agrega también la competencia desleal de la cal argentina, que con medios más sofisticados conseguían mejores precios. Ni qué decir del contrabando constante que se generaba en frontera.
En 1945, época en la que se encontraba de jefe distrital de educación el profesor Misael Laguna, comienzan los trámites para la creación de la primera escuela en Ojo del Agua. La construcción se logró con el empeño y esfuerzo de los comunarios y comenzó a funcionar oficialmente en 1952. Aún quedan firmes las paredes de la primera infraestructura, pues los cimientos aparentemente fueron bien elaborados. En 1989 se construye la nueva infraestructura de la escuelita seccional, gracias al importante aporte del municipio yacuibeño durante la gestión de la profesora Marta Viuda de Olivera, que a través de una ordenanza además ratifican los actas de fundación de la escuelita, nombrando fundador de Ojo del Agua a don José Domingo Urzagasti.